ganadores del diplomado de la industria del cemento. Hoy estamos aquí con nuestro ingeniero, el señor Víctor Vázquez Torán. Hoy vamos a estar hablando de una conferencia muy particular que se llama la propuesta de reconstrucción. Y ya este nombre nos indica que nos sirve y es de mucho apoyo para nuestros trabajos finales que están ya ustedes avanzando como lo han venido haciendo durante todo este tiempo desde que inició el diplomado y las clases. Igualmente, bienvenidos a nuestros invitados que pudieron registrarse y les llegó el link para su conexión el día de hoy. Nuestra conferencia, como les dije, para la industria ferrosiderúrgica venezolana. Tenemos hoy presente en nuestra ponencia el ingeniero Víctor Vázquez Torán y voy a leer un poquito su biografía como para conocerlo. El ingeniero es mecánico de la Universidad Simón Bolívar, magíster en Administración de Empresas del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. También participó en el programa avanzado de análisis de decisiones de la Universidad Stanford en Estados Unidos. Es especialista en los sectores de hierro y acero, aluminio, sector eléctrico y petróleo y gas, trabajando en Estados Unidos, Europa y América Latina. Hoy en día se encuentra ubicado en Europa, por allá por los lados de España. O sea que el horario de él ya almorzó, nosotros no, pero bueno, aquí estamos para compartir todos estos grandes conocimientos como siempre. Víctor se ha desempeñado como consultor gerencial en estrategia en Arthur Leader desde el 90 hasta el 96 y en Strategic Decision Group desde el 96 al 2007. Es emprendedor, promotor de negocios, cofundador de Palo Grande Casa de Bolsa, responsable de práctica de finanzas corporativas y asesoría en gerencia de riesgo y toma de decisiones de inversión en activos reales y negocios. Desde el año 2017 se ha dedicado al área de consultoría estratégica, coordinó el desarrollo de planes de reconstrucción de la industria ferrosiderúrgica y del aluminio en Venezuela y en la actualidad participa en una evaluación del portafolio de activos del sector de energía venezolana. Bueno, con toda esta biografía que hemos mencionado, los dejo con ustedes, el señor Víctor Vázquez Torán. Recuerden que todo vamos a hacer primero lo que es la ponencia, con la explicación que Víctor nos va a dar. Y si van surgiendo algunas preguntas, críticas constructivas, recomendaciones y propuestas, lo pueden ir haciendo por el chat para que al final de esta presentación vayamos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, bienvenidos todos, buenas tardes. Adelante, Víctor. Gracias, Marinés. Buenas tardes a todos. Me siento de lo que leyeron de mí particularmente contento y orgulloso, sobre todo de ser egresado del IESA, que considero mi casa, porque además he sido invitado luego a dar clases en el IESA y en el PAC, y la verdad es que es un centro por el cual tengo un particular aprecio y cariño, además de gratitud, ¿no? Y bueno, celebro que se haya llevado a cabo todos estos programas de los diplomados en las distintas áreas. Entiendo que estamos en un grupo de personas que tienen conocimiento e interés del área de cemento y bueno, uno de los sectores más complementarios para el sector cemento, evidentemente, es el ferrosiderúrgico por la parte de la malla, las cabillas, las vigas, etcétera, ¿no? A manera de introducción, quisiera comentarles que todo el trabajo que les voy a estar presentando fue desarrollado por un conjunto bastante importante de venezolanos a lo largo de bastante tiempo, incluso previo a que iniciáramos este trabajo, que tuvo la coordinación o el amparo, si se quiere, el paraguas, hecho bajo el paraguas de la Junta Directiva Ad Hoc de la CBG, Junta Administradora. Hay algunos de ellos presentes entre nosotros. Me perdonan que no tengo acceso a la lista. Entre ellos vi que estaba don Teolindo Llanes, que fue presidente de SIDOR y ha sido un venezolano con una trayectoria en la industria bien importante. Está don Iván Zanoja, también alto ejecutivo de tanto la CBG como de SIDOR.
Reiner Rojas, el capitán Reiner Rojas, fue capitán de puerto de la zona de Puerto Ordaz. Y deben haber otras personas, Jesús Bastardo, vía otro colaborador, Fidel Castro, el bueno, que apoyado en la parte de gas, y una cantidad de personas. Lo que quiero significar es que esto es el resultado de un esfuerzo colectivo en el cual se invirtieron muchísimas horas hombre a lo largo de varios años, y lo que voy a estar presentando un poco la conclusión de todo ese trabajo, la síntesis, cosa que me honra, ¿no? Que me hayan de alguna manera convertido en el vocero de todo este grupo de profesionales tan distinguidos, ¿no? A nivel de contenido, lo que quiero presentarles es un poco una introducción de lo que es el marco bajo el cual estamos viendo el tema de reconstrucción del país y lo que consideramos importante. Quiero hacer un resumen retrospectivo de lo que ha sido la evolución de la industria a nivel global, porque eso nos va a ubicar bien en la cancha en la cual nos va a tocar jugar en el futuro a nivel de lo que es esta industria. Presento lo que son los principales retos que confronta la industria a nivel global. Se imaginarán que el tema ambiental entra a formar una parte importante de este juego ahora. Presentar un poco lo que es la situación de la industria en la actualidad de Venezuela, circunscrita fundamentalmente a la región Guayana, que es donde básicamente se concentra gran parte de la capacidad instalada que tenemos. ¿Cuál es la estrategia de reconstrucción que se está proponiendo y por qué esa estrategia de reconstrucción y no otra? Un poco cuáles son los resultados que se podrían alcanzar llevando a cabo o implantando lo que se está planteando. Y lo vamos a dejar hasta acá, no nos vamos a meter en muchos detalles. Si hay interés en la parte de preguntas y respuestas, podríamos ahondar un poco más en eso, ¿no? Pero como les comentaba, a nivel de lo que es la parte más macro, pues nuestra conclusión es que solo hay un mejor camino para la reconstrucción del país, y es básicamente producir más entre todos lo antes posible y de manera sostenible. Ante esto, no hay atajos, ¿no? Dejamos de producir aproximadamente entre 3/4 y el 80% del Producto Interno Bruto de un país, y eso, dicho de esa manera, pues puede sonar a no demasiado, pero básicamente lo que requieren los habitantes de un país para subsistir ya no se está produciendo. Entonces, ante eso no hay otra opción sino empezar a hacerlo. Y dada la gravedad de la situación de la cual partimos, pues nos parece que resultaría ingenuo pensar que podemos hacer esto solo, ¿no? Vamos a necesitar ayuda internacional de países amigos y multilaterales, y esto va a tener un reto bien importante porque tenemos retos, valga la redundancia, en 3 áreas bien importantes. 1, el área de reconstrucción político-institucional. 2, el tema de la atención de la crisis social y humanitaria. Esto es algo que bien podría tomar entre 2 o 3 años para poder salir de esto. Y 3, todo lo que es la reconstrucción de la capacidad productiva del país, es decir, todo lo que son bienes y servicios, ¿no? Y de esta última parte es donde vamos a sacar todos los bienes y servicios que nos van a permitir salir de la etapa anterior, que es la etapa inicial donde vamos a requerir atención humanitaria, ¿no? En segundo término, tener claro en que todos los sectores industriales son interdependientes entre sí, y por eso necesitamos tener una visión sistémica o de conjunto, es decir, no es ver silos individuales, y vamos a elaborar un poco al respecto. Trabajar conjuntamente, consecuentemente, y bajo una coordinación efectiva. En tercer lugar, tener muy claro que la recuperación de la industria del gas natural y la industria eléctrica son casi que primigenias para cualquier otra cosa, son las más críticas, porque la industria petrolera no va a poder resurgir sin ellas,
y la recuperación de industrias de relativa fácil y rápida recuperación por su tamaño y consecuentemente su impacto, pues también lo podrán hacer, pero no antes que lo haga la industria de gas natural y la eléctrica. La parte petroquímica, la parte ferrosiderúrgica, la industria cementera, la industria del aluminio, en general lo que son industrias primarias. Y la industria eléctrica, de nuevo, no va a poder arrancar mientras ella misma no sea reparada y no tengamos disponibilidad de gas natural para poder entregar a las plantas térmicas, sobre todo en el occidente del país y de las cuales depende la estabilidad del sistema, ¿no? Y bueno, también está la parte humana, y es que a partir del gas natural es que se pueden satisfacer las necesidades de los hogares a nivel de servicios públicos esenciales, actividades comerciales, pymes, etcétera. Pero los hogares cocinan fundamentalmente con gas en Venezuela, bien sea metano, una minoría de la familia, la gran mayoría con el LPG, el gas licuado del petróleo, ¿no? Ahora bien, además de presentarles un poco el panorama general, queríamos compartir también el análisis que nos ha permitido concluir que hay un camino de recuperación brillante para esta cadena en Venezuela. Y esto no es ni propaganda ni retórica, esto está fundamentado en bastantes hechos, ¿no? En cosas duras. Uno, esta industria es recuperable en forma relativamente rápida y los resultados que se pueden obtener son súper atractivos en todas sus dimensiones, ¿no? Y existe una estrategia, una visión clara y sobre todo compartida en grandísima medida sobre el sector. Quiero subrayar una cosa que ha sido recurrente en comentarios y es el hecho de que esta cadena, a pesar de no ser de última generación, no es una cadena que tiene obsolescencia tecnológica. Estamos todavía en la última generación tecnológica de la industria a nivel global, incluso por delante de algunos otros países. Recuerden que esta industria es una industria bastante vieja, ¿no? En segundo término, tenemos un buen diagnóstico general y eso nos permitió, por una parte, dimensionar las dimensiones requeridas y conocer cuál sería el programa a partir del cual se podría reconstruir o redespachar la industria, y eso nos permitió también modelar con un alto nivel de confianza los resultados que se pueden obtener en el tiempo. Estamos hablando tanto de producciones como de resultados financieros por el conocimiento de las personas que participaron aquí, tanto desde el punto de vista de operadores de los equipos, tanto como del conocimiento de las estructuras de costo y el funcionamiento financiero de la industria. Llegar a cabo el plan que estamos planteando, pues supone importantes retos. Como mencionaba en la lámina anterior, pues atender las dimensiones sociales, lo que hemos llamado nosotros aspectos transversales, que tienen alcance nacional y regional, y estamos hablando temas de recursos humanos, temas de salud, temas educativos, de transporte, infraestructura, de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando uno corre en frío el redespacho de la industria, todos estos elementos se hacen evidentes, ¿no? Y en segundo término, pues reestructurar las empresas para permitir y hacer atractiva la inversión al capital privado. Y desde ya se adelanta, cosa que no es sorpresa para nadie, de que evidentemente la recuperación de esta industria difícilmente o va a ser prácticamente imposible que la logre hacer el sector público, además de que no tiene sentido que lo haga, ¿no? Y queda también el reto de resolver los problemas de infraestructura y servicios críticos. Estamos hablando de los temas de potencia eléctrica fundamentalmente y gas natural, que son insumos fundamentales, digamos, foráneos a la zona productiva ferrosiderúrgica, ¿no? La probabilidad de éxito es uno de los planteamientos centrales que hacemos. Solo la vamos a poder maximizar si trabajamos bajo un enfoque sistémico en la reconstrucción del país. La capacidad operacional y la calidad crediticia de cada una de las piezas que forman parte de este sistema productivo tiene que ser aceptable para los demás, de forma de poder lograr el compromiso de los inversores que van a participar en esto. Dicho en términos más sencillos, yo puedo conseguir inversionistas para el área ferrosiderúrgica, pero si la contraparte que va a proveer la potencia eléctrica no tiene ni la capacidad operacional
ni la confianza operacional, ni la capacidad financiera, tanto para quien va a hacer la inversión de capital y operar, como para la banca, pues evidentemente que el juego estaría trancado. Lo mismo ocurre para el operador de potencia eléctrica. Si no tiene clientes con capacidad financiera y operativa como para comprometer fondos para proveer servicios a largo plazo a esos clientes, pues no lo va a hacer. Y lo mismo ocurre si me paro en el sector gas, en cualquiera de las puntas. Entonces, eso creo que es un elemento que tenemos que ver con mucha claridad, de manera bien directa, porque así funciona el mundo, ¿no? Y esto que estamos mencionando, pues aplica también para sectores como el sector petrolero, el petroquímico, el cementero, en general, para todos los sectores, ¿no? Hace falta que cada parte sea apta para la otra en todas las relaciones para que las inversiones puedan darse en el tiempo, ¿no? Me meto en la parte de acero. Entiendo que muchos de ustedes, la mayoría son químicos, han estado lidiando con el sector cementero. En términos muy sencillos, no existe el hierro puro en la naturaleza. El hierro en la naturaleza viene en forma de óxido y el óxido hay que quitárselo de encima para producir acero, que no es otra cosa que una aleación entre hierro, carbono y otros elementos. Yo puedo obtener el óxido de hierro o el mineral de hierro en la naturaleza, lo proceso para hacer unas esferas que se llaman pellas, de forma tal de poder moverlos con mayor facilidad y poder someterlos a un proceso en el cual yo le voy a extraer el oxígeno, voy a dejar el hierro puro. Y eso se puede hacer básicamente de dos maneras, muy en general. Uno, sometiéndolo a elevadísimas temperaturas, en el cual tengo un cambio de fase y químicamente yo separo el oxígeno que se alía con el carbono que yo le meto como combustible, como fuente de calor, y eso me deja el hierro en forma líquida y eso lo extraigo. Eso se llama un alto horno. La otra forma es sin cambio de fase, y es que al óxido de hierro, lo expongo a una corriente fundamentalmente de hidrógeno o gas sintético, básicamente es hidrógeno con monóxido de carbono, con CO, y el CO y el hidrógeno tienen más afición a temperaturas relativamente altas, pero no temperaturas de fusión, como para aliarse con el oxígeno y robárselo al hierro, quedando el hierro puro. Y ese es el proceso que se llama de reducción directa. Entonces, voy a poner aquí el puntero. Básicamente los altos hornos, que es la primera ruta, donde yo alcanzo temperaturas más o menos de 2000 grados centígrados. Mis materias primas son carbón coquizado, mineral de hierro y cal, que actúa para poder recoger la escoria, las impurezas. A lo largo del horno lo que ocurre son reacciones de transformación del carbón bajo inyección de aire, oxígeno, básicamente a alta presión. Y hay una reacción térmica, básicamente, que me termina aislando el hierro líquido, con el cual tengo que pasar a refinar posteriormente en los procesos. ¿Quiénes utilizan esta ruta fundamentalmente? Bueno, China, que es el productor más grande del mundo, básicamente tiene esta ruta como ruta única. Rusia, Japón, Corea, Brasil, Alemania, son países que básicamente fundamentan su industria en esta ruta. Como se imaginarán, esta ruta tiene una huella de carbono más importante. La otra ruta que les comentaba es que entra el mineral en forma de pellas, que son esas esferas porosas que se han procesado a partir de finos de mineral de hierro o gruesos de mineral de hierro. Yo el gas natural, a través de un reformador de gas, produzco gas sintético y a una temperatura de aproximadamente 800 grados centígrados, que no es suficiente para fundir el hierro, pues extraigo el oxígeno y salgo con las pellas, pero ahora en forma de hierro puro y algo de contenido de carburo, ¿no?
Básicamente, los principales países que operan por esta ruta, nosotros fuimos los más importantes productores en el mundo, los primeros. Somos Venezuela, está Irán y está la India también, ¿no? Hay otros productores, Rusia tiene una parte de su producción por esta vía, en Estados Unidos hay algunas plantas, quienes fuimos los pioneros en esta ruta tecnológica, fuimos los venezolanos. Como les comentaba, a nivel de emisiones, esta ruta tiene una gran desventaja, ¿no? Y es que estamos hablando de 2 toneladas de CO2 emitidas por cada tonelada de hierro que se produce, contra esta ruta que nos permite producir menos de 1 tonelada de CO2, perdón, a partir por cada tonelada de hierro que se produce. Esto es importante por las implicaciones ambientales que existen y también, consecuentemente, competitivas. Si vemos ya la parte completa, digamos, de toda la cadena, lo que vimos fue la parte central, ¿no? La parte de producción de hierro. Por la ruta de los altos hornos, yo proceso en lo que llaman los hornos de los blast furnaces, perdón, los basic oxygen furnaces o los hornos de inyección de oxígeno. Básicamente aquí lo que se hace es refinar, porque el contenido de carbono aquí es muy elevado y la única manera de reducir el contenido de carbono para poder llegar a los niveles de aleación requeridos para producción de acero inyectando oxígeno, y el oxígeno también roba otras impurezas que pueden haber. Luego entra en una máquina de colada continua y de esa máquina de colada continua luego pasa a un tren de laminación donde se obtienen las formas, bien sean planos o bien sean largos. Dentro de los largos están prácticamente todos los productos de construcción, llámese el alambrón con el cual se hacen las mallas, las cabillas, las vigas, etcétera, etcétera. De ahí también, evidentemente, en la parte de los planos tienen láminas que se utilizan, bobinas, etcétera. Las otras rutas en los países donde hay gran disponibilidad de chatarra, cosa que no es el caso de ningún país latinoamericano, existe la posibilidad de procesarlo para irme a la última etapa final común a través de hornos de arco eléctrico, que es digamos, la parte moderna que acompaña a un horno de reducción directa, ¿no? Entonces yo puedo alimentar los hornos de arco eléctrico con chatarra o con hierro esponja o hierro salido de un proceso de reducción directa y entrar en este proceso. Nosotros en Venezuela estamos en esta ruta fundamentalmente, ¿no? La diferencia en cuanto a consumo de energía es un poco más baja. La ruta que tenemos en Venezuela, la de hornos de arco eléctrico con reducción directa, y las emisiones de CO2 pues son significativamente más bajas. En el caso de Venezuela, nosotros estamos incluso por debajo de la tonelada por el contenido de hidroelectricidad que tiene la parte de nuestro proceso en los hornos de arco eléctrico. Si vemos la retrospectiva de cómo ha evolucionado la industria a nivel global recientemente, pues nos encontramos que a partir de los años 80, luego de una fase de crecimiento importante después de la guerra, llegamos a un periodo de estabilización por unos 20 años hasta que entró en escena con fuerza China. Y a partir de este momento la industria sufrió un proceso de transformación muchísimo más dramático del que ocurrió después de la Segunda Guerra, con un incremento de producción inusitado que más que duplicó la capacidad de producción y el consumo en el mundo, ¿no? A partir de los finales de la segunda década de este siglo, pues se empezó a estabilizar el consumo por la ralentización del consumo chino, y estamos ahora en esta etapa donde parece haber una estabilización de la producción. Sin embargo, el mundo cambió a partir de la entrada de China en escena, la cual fundamentó todo su crecimiento, como mencionaba previamente, por la incorporación de hornos de arco eléctrico, hornos de altos hornos, que utilizan carbón para la producción de acero. Si vemos un poco más en detalle cómo es la distribución de producción de acero, estas son cifras del año 2019, China
hoy produce 928 millones de toneladas de acero, produjo al año, un 51% de la producción total. Y si vemos el 85% básicamente de toda su producción se hace en Alto Sor. Eso hace que hayan producido 2.042 millones de toneladas de CO2, lo cual representa el 61% de todas las emisiones de la industria a nivel global. Del punto de vista de todas las emisiones industriales de CO2, la industria del acero representa el 8% de todas las emisiones a nivel global. Entonces, vemos que China tiene un pequeño problema. Primero, es dependiente de una producción muy significativa de acero que no podría suplirse sino de la producción propia, y esa producción pues carga sobre sí una espada de Damocles, que es unos niveles de emisión de CO2 absolutamente fuera de cualquier parámetro a nivel global. Hay otros países en general, si ustedes ven cómo se reparte la tecnología, cuál es la composición del parque tecnológico de transformación de acero en los distintos países, pues ahí uno ve cuál es el nivel de emisiones específicas, ¿no? Norteamérica, que tiene un 33%, pues tiene una cuota parte de 1 a 1 prácticamente de emisión de CO2 por producción de acero líquido en tonelada. Se van a Rusia, el Community of Independent States, y están hablando de básicamente 2.5 toneladas de CO2 por cada tonelada de acero que producen. Nosotros aquí en Venezuela estamos básicamente en 100% en el área de hornos de arco eléctrico, o sea que nuestra huella es una de las más bajas que hay, ¿no? Eso para poner un poco la perspectiva competitiva de uno de los elementos que hay importantes. Si vemos esto organizado ahora como digamos, una especie de curva de oferta de CO2 de la industria del acero, donde yo organizo producción acumulada versus la contribución de cada parte de esa producción en términos unitarios de CO2, pues Venezuela está alrededor de los 850 kilogramos, 0.85 toneladas de CO2 por tonelada de acero líquido. Norteamérica 1.3, Europa 1.3, Asia Pacífico 1.38, el Medio Oriente y todo el resto de los países de Centro y Suramérica en 1.6, y luego vemos China, que es el inmenso productor de CO2 como veíamos anteriormente, y finalmente Rusia, que interesantemente tiene emisiones específicas superiores a las chinas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la discusión, digamos, actual, esto es un elemento tan importante que merece la pena ponerlo en el centro de la discusión. Ahora bien, si uno se pone a ver los retos que se enfrentan en la actualidad desde el punto de vista ambiental, pues básicamente no existe en este momento del tiempo una salida clara para la industria frente al reto ambiental. Las presiones regulatorias que se están dando son cada vez mayores y vienen por dos lados: por quienes producen, porque sus países regulan a sus industrias para que no emitan. Tal fue el caso, por ejemplo, este año en China, pero viene siendo, por ejemplo, en la Unión Europea y en los Estados Unidos. Y eso hace que haya una reacción, evidentemente, porque si yo soy un productor de acero en una región donde me está restringiendo mi estado, que no puedo emitir, pues evidentemente tengo que tengo que acometer o incurrir en inversiones y costos que va a ser para reducir emisiones que hacen mis costos más elevados. Entonces voy a pedir que, oye, si me van a poder competir con los chinos, por favor, que sea en condiciones igualitarias. Si no ocurre, pues se empieza a dar el mercado, la dinámica que estamos viendo ahora, y es que el mercado te va a imponer las restricciones. Y se empieza a hablar ahora de el impuesto, el Carbon Border Carbon Tax, o el arancel a las emisiones de carbono, para tratar de equiparar o hacer igualitaria pues el campo de competencia para los distintos productores. Eso está ocurriendo mientras hablamos, ¿no? En cuanto a la parte tecnológica, pues
todas las tecnologías que se han evaluado, las alternativas que se han planteado, representan soluciones parciales. Evidentemente son menos económicas que seguir haciendo lo mismo, ¿no? En los altos hornos, pues se ha intentado inyección de hidrógeno y se ha logrado un máximo de 30% de carga de hidrógeno, adición de chatarra y hierro reducido, y solamente se logra eficientemente incorporar un 10%, y por supuesto está la posibilidad de capturar y secuestrar carbono, ¿no? Cosa que evidentemente tiene un costo. O sea que por ahí no va la salida, porque la huella sigue siendo elevadísima. Está la posibilidad de utilizar la ruta de reducción directa con chatarra en los hornos de arco eléctrico, pero digamos, esto representa hoy por hoy el 30% de la oferta mundial. Imagínense las cantidades de electricidad y cuál es la fuente de electricidad si yo quiero migrar una capacidad productiva como la China a hornos de arco eléctrico. O sea, no es algo, digamos, posible hacer en el corto plazo. Existe la posibilidad de pensar en captura y secuestro de carbón, incrementar los volúmenes de hidrógeno verde provenientes de fuentes renovables en la mezcla, o se está evaluando la posibilidad de utilizar procesos 100% con hidrógeno, cosa que está en desarrollo. Se han prometido plantas que ya están siendo construidas, han avisado quienes están incursos en esas inversiones. El hecho es que no hay ninguna planta en el mundo operando hoy con 100% hidrógeno para la producción de acero, y hacerlo es particularmente costoso, porque producir hidrógeno todavía es muy caro, y el proceso, en comparación con los procesos actuales, pues también es bastante más costoso si no tomamos en cuenta el elemento del costo del hidrógeno, inclusive, ¿no? Y para cualquier opción, la generación de energías renovables a precios competitivos, que guarda un poco relación con lo que venía hablando, pues es un reto. El hidrógeno por la vía de electrólisis con electricidad renovable, supongamos que se hace así, pues cuesta el doble de lo que cuesta hacer el hidrógeno como se produce hoy en las refinerías y en Guayana, en las plantas de reducción directa, que es a través de reformación, bien sea catalítica o la reformación con vapor del metano. Las nuevas energías renovables son limitantes para la industria, porque primero son intermitentes y no son tan baratas, y si yo quisiera eliminar la intermitencia, pues tengo que incurrir en el costo de almacenar energía, y eso ya la convierte en algo sumamente costoso, ¿no? La vía de la energía nuclear, que bien podría ser una ruta, pues no ha sido popular y no está siendo promovida. Hoy Alemania anunciaba que van a adelantar el año en el cual van a salir de toda la generación eléctrica con carbón, y abandonaron también la nuclear, ¿no? Uno se hace la pregunta, bueno, si no vas a producir con energía eléctrica con carbón ni con nuclear, ¿con qué la vas a producir, no? Interesante el planteamiento que vayan a hacer. Hay un santo grial, que es un concepto que está en desarrollo por una empresa que se llama Boston Metal, que promete producir hierro por la vía de electrólisis en un baño de óxidos fundidos. Esto en castellano es básicamente hacer lo mismo, el mismo proceso productivo o el homólogo al que se hace con el aluminio. El aluminio básicamente se reduce en un baño de óxidos, no son óxidos, son fluoruro de aluminio, pero produce el mismo efecto, que es reducir el punto de fusión de la alúmina, del óxido de aluminio. Es un proceso homónimo el que se lograría aquí, pero se espera que esté listo para 2030, ¿no? A nivel de lo que es Venezuela, pues para Venezuela esto, lejos de ser un problema, es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque producimos nuestro hierro de reducción directa 100% con gas natural, y el 100% de nuestros hornos funcionan con hidroelectricidad. O sea que para nosotros eso no, digamos, estamos en la base de la curva.
Y adicionalmente a esto podemos hacer captura de carbono y utilización para recuperación mejorada de crudos. Y en el caso de que lo que se presente sea una ruta, digamos, la ruta triunfante, sea la del hidrógeno, pues para nosotros no habría problema eh, eh, por la disponer de hidroelectricidad. Entonces, eh, perdón, eh, estamos en una posición, digamos, de privilegio, si se quiere. Si pasamos a ver cómo está estructurada la industria a nivel global, pues la industria del acero tiene altos niveles de concentración en todo el mundo occidental. En azul están las empresas globales, pero que tienen operaciones preponderantemente en el hemisferio occidental. Las que están en esta especie de color ladrillo son empresas chinas y las otras son empresas que están en el resto de los países, bien sea Europa o algún otro país distinto a los grupos antes identificados. Y como pueden ver, ninguna de estas, de las 50 primeras empresas, tienen tamaño inferior a 7.5 millones de toneladas al año de capacidad, siendo Arcelor la más grande, una empresa de unos 100 millones de toneladas al año de capacidad. El proceso de consolidación ha sido importante y si ven qué hay dentro de esta lista, pues se conseguirán que muchas de las empresas son rojitas, ¿no? Como es lógico o razonable esperar, porque China tiene más de la mitad de la capacidad de producción de acero en el mundo. Bueno, en China se está dando ya un proceso acelerado de consolidación, promovido en parte por el gobierno, o sea que lo que vamos a ver hacia adelante son niveles mucho más crecientes de concentración. El gobierno chino anunció a finales del año pasado que ya están poniendo en marcha un plan de consolidación para su industria que apunta a consolidarla en 3 o 4 empresas de aproximadamente 80 millones de toneladas al año de capacidad, o sea, 3 o 4 ArcelorMittals, y otro conjunto de empresas que yo creo que va a terminar siendo más grande con la mitad de ese tamaño. Sidor en su mejor año produjo, bueno, siempre tuvo capacidad de menos de 5 millones de toneladas al año. O sea que la empresa más pequeña de este grupo es todavía más grande que la empresa más grande que tuvimos o que tenemos en Venezuela, ¿no? Esto, digamos, por subrayar la importancia que tiene la escala y la capacidad para competir globalmente en esta industria. Algo pasa que no me... Ok. Si nos venimos a la región latinoamericana, pues nos conseguimos que competitivamente solo hay 3 países que poseen las condiciones para producir de manera competitiva y a escalas acero. Ellos son Brasil, México y Venezuela. Y de los 3, Venezuela es quien está en la mejor posición competitiva de bastante lejos. Para producir acero se necesitan básicamente 3 cosas. Mineral de hierro o una fuente de chatarra, una fuente de insumo metálico. Venezuela tiene la mejor. Brasil tiene muy buenas fuentes, pero en lugares sumamente remotos. En el caso de Brasil, las fuentes son sumamente pobres, son fuentes de bajísima calidad, o sea que Venezuela gana allí. En términos de energía, bien sea gas para irse por la ruta de reducción directa o carbón para hacer la reducción del mineral en altos hornos, pues Brasil no está en buena posición, no tiene recursos competitivos de gas natural y básicamente han utilizado la vía de o importar carbón coquizado o utilizar carbón vegetal, de lo cual son pioneros en el mundo. Sin embargo, como se imaginarán, eso no es muy amigable desde el punto de vista ambiental porque implica procesar un árbol para meterlo a reducir acero, ¿no? Y el tercer elemento es energía eléctrica para la conversión del hierro y el acero, eso particularmente importante para aquellos países que tienen la ruta de los hornos de arco eléctrico. Y ahí Venezuela, pues,
compite muy, muy favorablemente frente a Brasil y México. Venezuela tiene el potencial, no solamente entre estos tres países, sino prácticamente en el mundo, de tener el acero de más bajo costo. Primero por la calidad del mineral de hierro y su relativo bajo costo. El costo de producción del mineral de hierro en Venezuela está por debajo, alrededor de los $20. La energía eléctrica tiene un bajísimo costo de producción, es hidroelectricidad, y disponemos de gas abundante y bajos costos de producción. Y adicionalmente, Venezuela tiene el know-how de esta cadena. Hay otro elemento adicional que menciono más adelante, pero es que podemos tener elementos ambientales que apoyen nuestra competitividad. Si vemos la estructura de la industria en Latinoamérica, pues nos conseguimos que básicamente hay un oligopolio donde dominan tres empresas, el grupo Techin, que fueron los que incursionaron en Venezuela invirtiendo en Sidor a través de Ternium. Tienen otra división importante de tubulares, que son el principal fabricante de tubulares para la industria petrolera en el mundo, que se llama Tenaris. Ellos tienen unas 22 millones de toneladas de capacidad al año en todos los países importantes, mercados. Tienen capacidad de producción en México, en Brasil y en Argentina. El grupo Gerdau de Brasil, con posición también en los tres países, y ArcelorMittal, que a pesar de no ser de la región, pues tiene capacidades productivas, porque no sé si recuerdan, pero la estrategia de ArcelorMittal fue básicamente participar en casi que todas las privatizaciones que ocurrieron a finales del siglo pasado en todos los países para posicionarse como un gran consolidador dentro de la industria, ¿no? Si adicionalmente a esto no segmenta entre los productores de planos y largos, pues se consigue que la concentración es aún mayor, ¿no? Venezuela dentro de este contexto juegue pues un papel muy importante, porque siendo el productor más competitivo en la región y con posibilidades de alcanzar niveles de producción importantes, pues todos estos mercados que ven en la zona gris, que son muy importantes, en los que participan ellos y tienen pequeñas capacidades de producción, pues va a ser un campo de disputado, y quien tiene las oportunidades, las mejores oportunidades para dominar en esos mercados es básicamente Venezuela, como ocurrió parcialmente en el pasado. Entonces, por supuesto que esto, digamos, significa mucho para los jugadores, no solamente porque se ganan un competidor o podrían acceder a una capacidad de producción importante, sino también porque se ponen en juego los márgenes en mercados que eventualmente pues deberían ser dominados por Venezuela, principalmente si estamos hablando de condiciones de comercio igualitarias, ¿no? Si nos vamos a ver un poco cuál es la razón por la cual, digamos, ha ocurrido todo este fenómeno de concentración, pues nos encontramos que en cada uno de estos casos este fenómeno se ha dado por que las empresas se han integrado verticalmente, y eso otorga unas ventajas. Gerdau tiene producción de mineral, tiene sus altos hornos, tiene sus trenes de laminación. Lo mismo ocurre con Ternium y con ArcelorMittal, básicamente en las partes del mundo en las cuales compiten. ¿Y cuál es el secreto? ¿Qué ventajas otorga la integración vertical? Pues básicamente que si yo tengo que salir a comprar mineral de hierro para producir acero en el mundo, me puedo conseguir con que de repente yo puedo pagar $100 por tonelada, $50 por tonelada o casi $200 por tonelada, como ocurrió a principios de este año en ese mercado. Y eso hace que mis costos pues puedan estar en rangos que me hagan perder en una etapa del negocio, mientras que en otras puedo estar yéndome mejor. Esto es un resumen de los márgenes a lo largo de la cadena. Esto es EBITDA simulados, digamos, en la estructura de costos con precios internacionales entre el 2015 y 2019. En la
los segmentos, digamos, de la cadena de valor, de minería, pellas, reducción directa y laminación. Y vemos que para los precios que existían, pues este año, en el año 2015, pues, quien se llevaba la totalidad prácticamente del margen, el 70%, era el sector de reducción directa, la llamada briquetera. Si vemos cómo se fueron desarrollando las cosas en el tiempo, pues ya hacia el 2017, 2 años después, la situación de precios cambió de forma tal de que los precios finales respondieron, se ampliaron los márgenes de los productores de acero y se redujeron los márgenes para los briqueteros de forma tal de que también se redujo su participación en el margen global de la cadena. Lo que hace la integración vertical es que básicamente yo elimine estos elementos de riesgo de mi ecuación y me quede fundamentalmente con el riesgo del precio final de los productos, el cual tiene al final menos volatilidad en el tiempo que la volatilidad relativa que tienen los productos intermedios de la cadena. Esa es la magia que hay detrás de la integración vertical en este caso particular. Evidentemente, en la medida en que uno tiene una posición de costo muy competitiva en cada una de estas etapas de la cadena, pues en esa medida se amplía la potencia competitiva que uno adquiere. Sin embargo, siempre existe un efecto positivo de la integración vertical. Evidentemente no podemos tomar en cuenta que o suponer que si tenemos una parte ineficiente, pues vamos a tener algo competitivo, ¿no? Pero bueno, el resumen para el caso venezolano es que el potencial de nuestra cadena ferrosiderúrgica es sencillamente inmenso, ¿no? En proporción a el tamaño de nuestro país. Nuestra cadena ferrosiderúrgica primero tiene un tamaño muy significativo. Fuimos el segundo productor de mineral de hierro. Tenemos una capacidad de producir mineral aproximadamente 23 millones de toneladas al año. Fuimos el primer país en capacidad de producción instalada de hierro reducido. Tenemos hoy una capacidad de 11.6 millones de toneladas que no está siendo producida, evidentemente. Y somos el tercer país en Latinoamérica en capacidad de producción de acero líquido con 6.2 millones de toneladas. Eso combina todas las plantas nacionales y estamos hablando de capacidad instalada, es decir, los que dicen las plaquitas a la entrada de cada una de las plantas. Detrás de Brasil con 47 y México con 26. Tenemos las condiciones para volver a ser el productor de acero de más bajo costo del mundo y esto es algo que curiosamente no muchos venezolanos saben. Venezuela fue y tiene el potencial de ser el productor de acero de más bajo costo del mundo por la confluencia única que mencionaba antes de elementos, mineral de muy buena calidad, hidroelectricidad, disponibilidad de gas natural y además estando en una puerta del Atlántico. Ahora se une otro elemento que es el elemento ambiental, por si fuese poco, ¿no? Nuestra ruta de producción, como les mencionaba antes, es la más verde del mundo. Son bajas emisiones relativas de CO2 versus la ruta de altos hornos y además el uso de hidroelectricidad pues hace que la ruta de hornos de arco eléctrico para nosotros pues sea con cero emisiones y estamos preparados para migrar a producir con hidrógenos de energías renovables si ese fuese el, el baile competitivo que nos toque en el futuro jugar, ¿no? Nuestra cadena puede ser recuperada de manera rentable. Eso fue una parte importante de la conclusión del trabajo que llevamos adelante. Nuestro capital humano, que es un capital humano con grandes competencias, a pesar de haber sido desplazado, sigue parcialmente en Guayana y en otras partes del país y muy seguramente volvería a reconstruir la industria. Y nuestros mercados naturales permanecen allí, ¿no? Latinoamérica importa unos 23 millones de toneladas al año de laminados en caliente, planos y largos. 50% de eso viene de China y Estados Unidos y Canadá 35 millones de toneladas al año, ¿no? Ahí tenemos un mercado gigantesco para lo que pueden ser nuestras capacidades potenciales. Y si ponemos hoy el escenario energético que se está colocando con gas en $30 el millón de BTU, carbón en precios
básicamente inaccesibles porque no hay disponibilidad, pues se imaginarán la ganancia en competitividad que podría adicional recibir Venezuela, ¿no? Y luego de recuperar la capacidad que nosotros tenemos oportunidades de crecimiento que son interesantemente las más atractivas, porque es llevar nuestra cadena que fue desarrollada básicamente hasta la mitad y les voy a más adelante a detallar un poco qué es eso. Llevarla de capacidad de laminación de aproximadamente su capacidad, no estoy hablando de producción, estoy hablando de capacidad instalada de 6.2 millones de toneladas, aproximadamente unos 12 millones de toneladas al año, es decir, duplicar la capacidad de aguas abajo y desarrollar toda la complejidad económica que se puede derivar a partir de los productos de acero. O sea que no estamos hablando de producir mucho, estamos hablando de generar riqueza, de producir riqueza. Esto no se trata de un juego de cuánto produzco, esto se trata de un juego de cuánto desarrollo económico tengo el potencial de generar con mi producción. Ese es el enfoque, ¿no? Y en el caso nuestro, pues cuantificamos inmenso, estamos hablando de 25.000 empleos directos, 13.000 empleos indirectos, 50.000 empleos inducidos, ingresos por regalías del orden de 60 millones de dólares al año, impuestos sobre la renta que puede ser fácil superior a 500 millones de dólares al año, valor de producción que a precios muy bajos sería de 4.500 millones. Si hablamos de los 12 millones, pues estaríamos hablando de 10.000 millones de dólares o más de 10.000 millones de dólares en producción. Esto tiene precios de 600 dólares cuando los precios de acero ya han superado los $1.000 la tonelada, ¿no? Pagos a proveedores de gas natural por el orden de 400 millones de dólares al año, eso suponiendo un precio de $2.50 por millón de BTU, lo cual era un precio competitivo. Evidentemente eso es un tema que va a tener que ser discutido. Pago a proveedor de energía eléctrica de unos 200 millones de dólares al año por la potencia contratada. Inversiones totales directas que rondan los 4.900 millones de dólares para recuperar la capacidad existente. De esos 3.600 millones básicamente sería inversiones de capital y 1.200 millones en capital de trabajo. Y tal vez lo que es, digamos, desde el punto de vista del potencial, lo más atractivo, pues oportunidades para incrementar significativamente los niveles de complejidad económica de Guayana y el país. Es decir, pasar de tener una industria básica a tener un conglomerado de industrias o un sistema de industrias que producen a partir de lo que es capaz de producir la industria básica, pero que su tamaño pues, es potencialmente, puede alcanzar dimensiones superiores a la de la industria del acero. Se está trabajando para incluir el último eslabón, que es el sector transformador, y esperamos poder tener eso en el futuro cercano. ¿Cómo es la industria siderúrgica venezolana? Pues este es el mapa, y les he hablado de las distintas etapas de la cadena. Está minería, está peletización, que es básicamente convertir el mineral de hierro en unas esferas procesables por las plantas de reducción directa. Está la etapa de reducción directa, en la cual convierto el óxido de hierro en hierro. El hierro entra a las acerías en las cuales es fundido y convertido en productos intermedios, y finalmente esos productos intermedios, bien sea planchones, redondos o palanquillas, pues son laminados en productos de acero finales, que son los que utiliza la industria de los consumidores finales, en este caso el resto de las industrias, para la producción de sus productos o procesarlos, ¿no? Gran parte de la industria está en el estado Bolívar. El único productor de mineral de hierro es Ferrominera del Orinoco. Ferrominera del Orinoco tiene una planta, dos líneas de peletización y una planta de reducción directa, y Sidor fue concebida siempre como una empresa verticalmente integrada, entre otras razones porque cuando nació como un proyecto de escala y básicamente tenía el mineral de hierro para encargarse ella de transformarlo en productos finales, ¿no? En el tiempo, pues luego del nacimiento de Sidor, Ferrominera del Orinoco promovió
la formación de otras empresas. Esas otras empresas inicialmente iniciaron ellos el proceso con una planta de reducción directa que la hicieron los japoneses, y posteriormente el sector privado entró a realizar inversiones. En el tiempo, pues ocurrió algo de integración, sin embargo, esa integración se quedó a medias porque llegamos al momento de deterioro previo incluso a la llegada del chavismo de la industria en Venezuela. Ferrominera del Orinoco pues no producía ni las cuantías ni los volúmenes, perdón, ni las calidades de los productos requeridos. Entonces, bueno, si yo tengo una planta y no recibo ni la calidad ni el volumen que necesito, pues, ¿cómo me voy? ¿Quién va a pensar en continuar un proceso de integración aguas abajo, ¿no? De darle. Entonces, esto se detuvo allí, ¿no? Entonces, si alguien quiere buscar una causa raíz, nótese que no he dicho culpable, he dicho causa raíz, pues el estatismo está detrás de esto, ¿no? El no haberse dado cuenta de la importancia que tenía esto a nivel económico, el haberse convertido esto básicamente en un centro de control de poder, pues hizo, como ocurrió en la industria petrolera y como ha ocurrido en muchos otros sectores donde el Estado ha dominado, que la decadencia pues llegara al sector, y eso fue lo que básicamente detuvo el desarrollo y el crecimiento de la industria. El sector privado sí hizo sus esfuerzos, pero digamos, siempre en la base tienes la dependencia del Estado, ¿no? Y no hay muchas otras rutas para poder avanzar fuera de esto. Entonces, viendo el lado positivo, pues tenemos las capacidades allí y tenemos la posibilidad de completar SIDOR, si se quiere, donde tenemos unas interesantes oportunidades de crecimiento, particularmente hacia la parte final, en la minación, donde hay espacio para crecer, y tenemos toda la cadena que se construyó hasta la parte intermedia de reducción directa, salvo los pequeños casos de integración que hubo, como en el grupo Sivenza con su planta de Casima, y también se suplía otra de las acerías parcialmente. Tenemos 6 millones básicamente de toneladas de capacidad adicional en aceración y otro tanto en aceración y laminación también. Y esto que está aquí tiene una particular potencia dentro de la ecuación económica, y es que si vemos dónde se agrega la mayor cantidad de valor en la cadena, pues nos damos cuenta que prácticamente 2/3 del valor se agregan en las partes finales de la cadena, en términos de valor económico. O sea que nos pasamos gran parte de la historia del desarrollo de la industria concentrada en aquellas partes que generaban menos riqueza y que generaban menos empleo. Si queremos poner esto, y no quiero comparar ingresos fiscales porque no son comparables, pues nos encontramos con que esto sería equivalente, si tomamos un barril a $45, de producir unos 520,000 barriles por día, ¿no? Esto está hecho a precios viejos de barril, previos al actual boom, pero también precios bajos de productos de acero, ¿no? Pero lo importante resaltar aquí es que estamos hablando de que gran parte del valor que agrega la cadena lo agrega hacia su parte final. Y esa es la parte donde nosotros nos quedamos. Es decir, tenemos un grandísimo potencial de producir desarrollo económico. Además, de forma relativamente fácil si lo vemos del lado competitivo. Es decir, tenemos las mejores condiciones para producir acero en el mundo. O sea, que si hay algún lugar que por razones competitivas sea atractivo, quitemos por un momento la parte política, hacer inversiones para esta industria, pues Venezuela debe estar en los primeros lugares. Si vemos la parte de empleo, pues la cosa es casi que más dramática todavía, ¿no? Los trabajos de mejor remuneración y de mayor calidad están hacia la parte de abajo, tanto los directos como los indirectos.
Entonces, esa es otra razón por la cual, si nos planteamos desarrollo hacia el futuro, pues deberíamos tratar de ver la industria ferrosiderúrgica de manera diferente. Deberíamos ver cómo puede contribuir al desarrollo y crecimiento económico del país la industria y no ver tanto quién controla la producción y cuántas personas puedo meter a trabajar allí, como si se tratara de un elemento de control político, ¿no? De clientelismo político. Afortunadamente creo que las condiciones no están dadas para que eso se vuelva a dar porque no tenemos los recursos para poder reconstruir. O sea que básicamente vamos a estar forzados a hacer las cosas de la manera en la cual las hemos debido estar haciendo desde hace tiempo. Si vemos un poco a nivel de diagnóstico cómo está la situación, pues todo lo que ven en rojo es la situación más precaria, es decir, una condición crítica de la infraestructura, donde se requieren reparaciones mayores o reemplazos de equipos para volver a operaciones seguras y eficientes. Estamos hablando de básicamente todas las plantas de Ferrominera y todas las de Sidor. En amarillo, pues plantas que pueden operar con mantenimientos correctivos, donde, digamos, existe una posibilidad, una capacidad de respuesta en relativamente corto plazo, a pesar de las plantas requerir sus ciclos de mantenimiento mayor. Básicamente son las plantas que fueron del sector privado, eliminando, sacando de la ecuación el caso de Sidor. Y en verde, pues las plantas que están bien mantenidas y que pueden operar. El caso de Sisu, que está en Ciudad Ojeda, Estado Zulia, pero que es una planta que evidentemente está ubicada en un lugar donde se requiere una potencia eléctrica que no está disponible para ellos. Entonces, el tema eléctrico es una espada de Damocles para esta infraestructura, que además es relativamente pequeña, son unos 250.000 toneladas al año de capacidad, una fracción bastante pequeña de la producción nacional, pero de nuevo restringida por la capacidad eléctrica, ¿no? Ahora, dado todo lo anterior, que de alguna manera ya se imaginarán que lo que viene no es sorpresa para nadie, ¿cuál es la visión a la cual se llegó y por qué razón? Bueno, convertir la industria ferrosiderúrgica venezolana en un clúster de 2 o 3 empresas verticalmente integradas con una capacidad total futura de producción, de nuevo, a nivel de visión de 12 millones de toneladas al año. Capacidad, no estamos hablando de producción, capacidad de producción en productos laminados y crecer así el centro ferrosiderúrgico más competitivo y sostenible del hemisferio occidental. ¿Cómo se plantea hacerlo? Bueno, primero, está todo bajo las manos bajo el control del Estado, pues evidentemente el Estado tiene que coordinar ese proceso y facilitarlo, ¿no? Ser el gran promotor de que esto pase a manos del sector privado, que lo liderice el sector privado, lo cual no quiere decir que no haya una participación de la sociedad en el capital de esas empresas. Hacerlo con capital privado, nacional e internacional. El Estado no tiene los fondos, la participación de los trabajadores y la sociedad en general, y nosotros estamos promoviendo que se conformen empresas con entidad local para evitar enclaves de multinacionales con conflictos de interés en el país. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir algo muy sencillo. Si ustedes ven el caso de Sidor, Sidor no completó su proceso de procesar todo el acero que ella producía. ¿Por qué? Porque al grupo Ternium no le interesaba hacerlo. ¿Por qué? Porque tenían un centro de procesamiento de materiales intermedios, de planchones fundamentalmente, en México, donde tenían un mercado y para ellos era muchísimo más rentable llevarse los productos intermedios y no terminar de producir en el país. Eso es comprensible y respetable, pero eso entra en conflicto con lo que son los intereses del país. ¿Por qué? Porque esa es la parte en la cual el país puede sacar mayor provecho económico, y estoy hablando de empleo, estoy hablando de impuestos, estoy hablando en general de actividad económica, que se está produciendo en otra parte. Entonces, digamos, queremos evitar ese tipo de cosas, porque si ponemos como elemento fundamental el crecimiento y desarrollo económico del país, el lograr el máximo potencial que pueden entregar las industrias y condiciones que tiene el país, pues debemos enfocarnos en aquellas áreas en las cuales realmente están las palancas importantes. Y en esta industria es particularmente importante la parte final de la cadena, porque es donde más actividad económica y riquezas se produce y donde están los mejores empleos.
lo mismo ocurrió en el caso de tubulares. Venezuela, siendo uno de los mercados más grandes de productos tubulares de acero para la industria petrolera, pues nunca volvió a tener, después de la pequeña planta de tubos de Sidor, una planta de tubos. Se quedaron las inversiones en caja y evidentemente al grupo Ternium no le interesaba que esa planta estuviese aquí porque tendría que pasar a cerrar plantas que eran inversiones ya andando de ellos en otros países del mundo. Entonces, ese es un conflicto de interés que se presenta. Ese conflicto de interés se va a presentar básicamente con prácticamente cualquier empresa. Y hay países que han encontrado formas de manejar ese conflicto de interés. Por ejemplo, Brasil, en el caso de Usiminas, donde dijo, bueno, yo quiero socios internacionales, pero esta empresa es una empresa brasilera, se llama Usiminas, y ahí participan el grupo Ternium y Nippon Steel. Y ninguno controla. Van a aportar allí sus recursos y sus capacidades para tener una empresa que es un portento local y que se maneja como un ente completamente independiente. Y eso es un poco por lo cual estamos abogando. ¿Por qué? Porque tenemos unas industrias o unas empresas con un potencial tan importante desde el punto de vista competitivo que verdaderamente sería un desperdicio sí, un desperdicio, pues no aprovechar esas oportunidades y alinear los intereses con los intereses del país. Hay mucho en juego para el país. En tercer lugar, pues reestructurando los activos y construyendo nuevas empresas en una etapa inicial y recuperando luego aceleradamente la infraestructura existente una vez se haya producido la reestructuración de los activos. Y evidentemente, como he mencionado en otras ocasiones, pues aprovechando las oportunidades de crecimiento que tenemos hacia el futuro, que es un poco lo que estamos viendo como el objetivo de largo plazo que queremos subrayar que no debemos olvidarnos de él. ¿Por qué? Porque es el objetivo más importante. El objetivo más importante no es producir en el corto plazo. El objetivo más importante es maximizar la capacidad que tiene esta industria para hacer un aporte de desarrollo a la economía del país y construir un sector que tenga un delta de empresas de procesamiento muy importante a partir de ella, que es al final del día lo que va a producir crecimiento en el largo plazo sostenido, ¿no? ¿En qué fundamentamos la visión? Bueno, tal vez hago un recorrido rápido por lo que venimos viendo. Nuestra cadena mantiene su infraestructura fundamental, no tiene obsolescencia tecnológica, es recuperable física y financieramente y tiene importantes oportunidades de crecimiento en su integración aguas abajo y más allá con el quinto eslabón o el sector de transformación. Segundo, creo que a estas alturas ya está claro de que Guayana es el enclave más competitivo en el mundo para la producción de acero, mineral de alta calidad, gas natural, hidroelectricidad abundante y talento humano con tradición y experiencia. Adicionalmente, y en la siguiente lámina se los presento, tenemos además de todo esto, la posibilidad de integrarnos con la industria petrolera para hacer esta industria una de las industrias más verdes a nivel global desde el punto de vista de emisiones y además de forma también más competitiva que en cualquier otro país. Ya les explico un poco eso. Y en tercer lugar, pues planteado como lo planteamos porque se requieren grandes economías de escala para producir bajo una estructura integrada que le permita a las empresas competir globalmente. De nuevo, las 50 empresas de acero más importantes del mundo, todas ellas tienen un tamaño superior a 7.5 millones de toneladas. Competir con empresas pequeñas en esta industria con capacidades que sobrepasan el tamaño del mercado local, pues no sería algo muy sabio hacer. Y como mencionaba antes, el secreto que está detrás de la estructura integrada es que ella maximiza el potencial de generación de riqueza y bienestar para Guayana y el país como un todo en el tiempo y siembra las bases para el desarrollo. Es decir, incrementar la complejidad económica, es decir, las relaciones y las derivaciones de producción que puedan haber entre lateralmente las empresas y aguas abajo, y esto minimiza el riesgo para todas las partes, trabajadores, inversionistas, fisco y sociedad en general. Y me paro un momento aquí. Imagínense que en determinado momento del tiempo sube mucho el precio del mineral de hierro y baja mucho el precio de la chatarra como ha ocurrido en el pasado. ¿Qué le pasa a la parte intermedia de la cadena? Por ejemplo, los briqueteros que empiezan a perder plata. Si ellos se aíslan
es decir, desde el punto de vista de riesgo y propiedad, pues probablemente las empresas puedan llegar al punto, como ha ocurrido en el pasado, en el cual se debatan con cerrar, en cuyo caso, quien produce mineral de hierro dice, bueno, perdí un cliente, le voy a vender a otro en peores condiciones porque llevar el mineral de hierro a la China me cuesta más de $30 la tonelada. ¿Y qué dicen los productores de acero? Bueno, se me encarecen mis costos porque tengo que ir a buscar, bien sea chatarro, mineral de hierro, perdón, o hierro de reducción directa para alimentar mis plantas. Entonces, hay un elemento de riesgo y volatilidad. Cuando yo integro las cosas, le doy una robustez que me permite en ese tipo de circunstancias decir, aun cuando en este momento del tiempo, esta etapa de la cadena me puede estar generando un flujo de caja negativo, me lo compensa el hecho de que tengo, si estuviese en un mundo fragmentado de cadenas, eh, la parte de mineral de hierro, que en este momento está muy bien, y la parte de acería. O sea que mantener la estructura al final del día de esa manera lo que hace es minimizar el riesgo para todas las partes. Los trabajadores, porque van a tener menos volatilidad en cuanto a las decisiones cara a los cambios que pueden ocurrir de precio en el mercado, para los inversionistas que están colocando su dinero a riesgo, para el fisco, porque los ingresos fiscales, digamos, van a ser mucho más estables a pesar de que hayan variaciones en cómo se distribuye a lo largo de la cadena, y evidentemente para la sociedad de manera consecuente. Y si vemos las cosas desde el punto de vista un poco más amplio, pues podemos ver que Venezuela cuenta con un elemento adicional que lo he venido mencionando, que la convierten en un lugar verdaderamente único en el mundo. Y es que nosotros estamos alimentando nuestras plantas con potencia hidroeléctrica. Hay un potencial de llegar, incluyendo a Tocoma, unos 17,000 y tantos megavatios de potencia eléctrica. Esta industria consumiría un poquito más de 1,000 megavatios, o sea que estamos hablando menos del 10%, casi un 7% de lo que de la potencia que tenemos instalada o que le podríamos llegar. Y a pesar de que allí pues recibimos gas para ciertos procesos de calentamiento y como elemento químico en la parte de los hornos, pues podemos hacer captura de carbono. La parte más importante de emisiones ocurre en la parte intermedia de reducción directa. Eso es básicamente un poco más del 80% de todo el consumo de gas natural en la cadena, y eso sale en forma de CO2. Esto se puede capturar de manera sumamente eficiente por el tipo de emisión que ocurre, porque es básicamente CO2 con agua, fundamentalmente. Es decir, no es un producto de una combustión que hace las cosas mucho más complejas, y estamos básicamente a unos 250 kilómetros de los lugares donde se produce petróleo y gas, que es Santo Tomé y Anaco, de donde recibimos el gas, y eso nos permite hacer en la industria petrolera o darle un insumo por el cual la industria petrolera estaría dispuesto a pagar. No sé cuánto, hay que trabajar en eso, pero para hacer captura, producción mejorada de crudos, pues el CO2 tiene una particularidad, y es que en ciertas condiciones, para ciertos crudos, puede funcionar como una especie de solvente, entra a ser miscible con el crudo y permite recuperar mucho más crudo, o más crudo, quiten el mucho, de lo que se produce con métodos tradicionales. O sea que es una especie de facilitador de la producción. Evidentemente, para un productor de petróleo, si yo nada más puedo recuperar un 20% del petróleo original en sitio y me llega una posibilidad de recuperar un 5% más sin hacer las inversiones, porque ya están hechas para recuperar el 20%, se imaginarán el incremento de valor presente neto que puede tener. Y esto tiene adicional el elemento de que funciona igualmente para la industria del aluminio. No los voy a meter dentro de la industria del aluminio, es menor tanto en tamaño como en cuanto a emisiones, pero
es exactamente igual y se repiten exactamente los mismos elementos que mencionamos para la cadena del acero con ligeras diferencias, ¿no? Mercado mucho más pequeño, etcétera, pero digamos, se puede hacer un homónimo y además esto le da escala y facilita esta integración. No hay otro centro de producción de acero y aluminio en el mundo con lugares donde sea sumamente atractivo la inyección de CO2. De nuevo, no estoy hablando de hacerlo por secuestro, estoy hablando porque es lo que me facilita o mejora la posibilidad de hacer recobro económico de crudo. Se hace en Estados Unidos, pero en Estados Unidos hay 8.000 kilómetros de carboductos tendidos para poder hacer recuperación mejorada de crudo. Y esto, digamos, se los menciono porque es un elemento particularmente distintivo de Venezuela, que si alguien les pregunta, bueno, ¿qué es único? Bueno, único es todo lo que les he estado contando, pero adicionalmente, esto que puede ser el punto, digamos, que determine al final ciertas decisiones dada la importancia que está tomando el tema ambiental en este momento. Bueno, les puedo hablar un poco de lo que está planteado hacer en cuanto a la reestructuración, evidentemente asumir el control de cada una de las empresas, permítanme no entrar en mucho detalle en esto, y ejecutar pues la reestructuración en el esquema de mayor potencial de éxito, y esto lo menciono brevemente. Tenemos que pensar quiénes son los socios estratégicos interesados, pero a la vez que nos convengan más a nosotros por la complementariedad estratégica que tengan, cultural y económica. Evidentemente me voy a buscar un socio que probablemente tenga mercado, que probablemente no tenga grandes competitividades, consecuentemente le interese la complementariedad que le ofrece Venezuela, de manera que no tengamos, de que minimicemos los conflictos de interés, ¿no? Tenemos que decidir cuál es la estructura de cadenas o plantas más atractivas y que sea aceptable para los socios privados y nacionales e internacionales. 2, 3 cadenas, pues depende, y con qué países podemos hacer las cosas, y pues entrar a negociar las participaciones de los diferentes socios. Los nacionales, bien sea aquellos que fueron expoliados o no, porque los nacionales definitivamente creemos que deberían tener una posibilidad de participar en esto. Socios extranjeros, de nuevo, que puedan poner nuevo capital y know-how. Los trabajadores y, de nuevo, ciudadanos a través de, bien sea un fondo de pensiones o un fondo de inversiones o algo similar, ¿no? Y bueno, y crear nuevos entes. No tiene sentido pensar en que las empresas que tenemos en la actualidad pueden ser preservadas tal y como existen, porque imagínense lo que significa auditar esas empresas de forma tal de que no haga falta, digamos, o un inversionista privado se siente cómodo de que no va a haber un pasivo oculto, no hay pasivos ambientales, no hay pasivos laborales, no va a haber ningún tipo de problemas, no hay deudas comerciales, no hay potenciales litigios, etcétera, etcétera. Para empezar, estas empresas no tienen estados financieros auditados desde hace muchísimos años. Los pasivos ambientales pueden ser importantes, pues pensamos que lo más sensato, dado que el objetivo es recuperar la producción de las empresas y no conservar algún nombre o alguna forma, digamos, por historia, lo que está en juego son empleos y es bienestar de personas. Es mirarlo con todo el pragmatismo del caso, ¿no? Y de nuevo, como mencionaba antes, consideramos que las empresas deben ser empresas con identidad local, es decir, empresas que sean entes independientes, y pensamos que en aras de la transparencia, pues son empresas que deberían entrar a cotizar en una bolsa de valores, bien sea local, internacional, preferiblemente amplia, donde haya absoluta transparencia y que se evite que sean controladas por una única multinacional del sector por el aprendizaje que traemos del pasado, ¿no? Y bueno, la otra cosa, digamos, que surge una vez uno hace este ejercicio es que uno pasa a considerar la importancia
de ver esto en términos sistémicos y amplios, y eso te lleva inmediatamente a pensar en la necesidad de planes integrados de reconstrucción junto con otros países con mayores capacidades de nosotros, llámese Estados Unidos, Japón o Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la complejidad que vamos a confrontar no es una complejidad, digamos, técnica en una sola área, es una complejidad sistémica formidable, como la que no nos hemos encontrado nosotros y probablemente en ningún país latinoamericano. Tengo que reconstruir al mismo tiempo sector gas, sector eléctrico, sector manufacturero, infraestructura, servicios públicos. Son niveles de complejidad que para poder hacerlo rápido requieren altísimos niveles de coordinación. Y yo, de nuevo, creo que debemos ser humildes a la hora de identificar cuándo requerimos ayuda y solicitarla, y no tiene nada de malo, ¿no? Europa lo hizo después de la guerra, lo que nos ha pasado a nosotros, si no es una guerra, pues produce los mismos resultados. Entonces, nos parece importante el apoyo, sobre todo en el tema de coordinación y gerencia de un proyecto de las complejidades del que vamos a estar afrontando. Estos países tienen capacidades que nosotros no tenemos, tienen capacidades financieras en áreas de seguridad y defensa, reconstrucción de infraestructura, capacidades de formación profesional, empresas privadas con el tamaño de interés de los sectores que son más críticos para Venezuela. Y bueno, el elemento de reducción del riesgo que les mencionaba al principio entre contrapartes de un sistema industrial, pues si hay un gobierno por detrás que le da alguna forma de garantía a los jugadores que van a entrar en eso, pues definitivamente puede hacer una diferencia muy importante, en particular si esa garantía viene en la forma de haber participado y estar participando en un proceso de reconstrucción con apoyo en sugerencia, ¿no? Y recordar que, bueno, que la ayuda humanitaria que recibamos va a tener una duración limitada. Y si nosotros no aprovechamos esa ventana, esos 2, 3 años en los cuales vamos a recibir apoyo internacional para reconstruir nuestra capacidad productiva, se van a acabar los 2 o 3 años. Y si no tenemos producción, no tenemos empleo, vamos a volver al punto de partida. O sea que esto es un relevo, ¿no? Y si no se hacen bien las dos carreras, la primera de la ayuda, estando lista la capacidad productiva para cuando ella termina, pues no saldremos de la crisis humanitaria. Y no queremos poner dramatismo, lo que simplemente queremos es señalar lo que nos parece que es uno de los riesgos que confrontamos para efectivamente manejarlo y no correr el riesgo, valga la redundancia, de sufrir por él, ¿no? Y bueno, repasar que el camino crítico aquí lo representan 3 áreas, ¿no? El reto relativo a los elementos transversales, es decir, a la necesidad de atender los elementos relacionados con el capital humano, el entrenamiento, la organización laboral. Piensen que tenemos 60,000 trabajadores nada más en la CBG, número aproximado. Esas son personas que no pueden irse a la calle, tienen que ser amparados y tienen que ser apoyados por un Estado. Tiene que ofrecérsele entrenamiento, etcétera, ¿no? Está el tema de los servicios públicos básicos. Bueno, hemos mencionado cuáles son todos los elementos, digamos, que son necesarios para acompañar a una industria para que pueda producir, incluyendo el tema de seguridad, que en la zona de Guayana, pues, saben que es particularmente delicado. El tema de los servicios industriales e infraestructuras críticas, estamos hablando del canal de navegación del Orinoco, hay que adecuarlo. La provisión de gas natural, de potencia eléctrica, hablando de infraestructuras, digamos, básicas críticas, y pues, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la reconstrucción. Pero no queremos señalar que esto es lo único que hay en juego. Podemos hacer esto, pero si no recuperamos infraestructura y si no atendemos esta parte, probablemente no tendremos éxito. Si vemos qué se puede lograr finalmente si hacemos estas cosas, pues todas las evaluaciones
técnicas y se suceden los planes de acuerdo a la secuencia normal que debería ocurrir un proceso de esta naturaleza, también contrastado con proveedores de tecnología, empresas de ingeniería, etcétera. Deberíamos ser capaces de en 5 años recuperar las 23.000 toneladas de capacidad de producción. Esto puede elevarse mucho más allá de esto, mucho más allá, quiero decir, unas 8 millones de toneladas anuales si ponemos en marcha una planta de concentración de mineral de hierro que está a mitad de camino y que no hay razón por la cual no considerarla. En el caso base no lo estamos considerando, pero podríamos en el 4.º año, si hacemos las cosas bien, tener unos 28 millones de toneladas de capacidad de producción. Eso nos permitiría en el área de pellas, acuérdense, las pellas son ese producto intermedio entre mineral de hierro en polvo y lo que yo puedo meter en una planta para sacar el hierro puro. Ahí esperamos que las plantas tengan una capacidad de respuesta de arranque a la mitad de capacidad de producción de la mitad de la capacidad instalada, y poder, digamos, haciendo todas las reparaciones del caso en los 2 primeros años, pues llegar a un 3.er año en el cual ya estemos prácticamente por encima de los requerimientos del sector. Eso nos permitiría, siendo este el principal camino crítico, es decir, el principal limitante para despachar el resto, poder llegar a un 4.º, 5.º año con una capacidad de producción de reducción directa de unos 10 millones de toneladas más o menos al año, lo cual sería más que suficiente para las plantas de acero líquido de la zona y posiblemente de otras partes del país. Esto va a ser un proceso también, digamos, por la complejidad que tiene todos los elementos de servicio de un lugar tan complicado, tan complejo, digamos, por su carácter sistémico como es Sidor. Pero, de nuevo, en retrospectiva, pues poder llegar a prácticamente las capacidades históricas alcanzadas en 4 años, pues nos parece algo interesante. Y bueno, de allí las producciones tanto de planos como de largos, y aquí está fundamentalmente el interés de la audiencia, estas son cabillas. Nosotros estamos viendo que puede haber una capacidad superior a la que requeriría el mercado nacional en las primeras de cambio si se hacen las cosas bien. En cualquier caso, no deberíamos estar a mucha distancia de poder satisfacer las necesidades locales, incluso superarlas en el tiempo con relativo confort, ¿no? Aquí el mercado, pues la demanda son buenas noticias para esta industria. Entonces no vemos mayores dificultades, y si vemos, digamos, toda la evaluación financiera, de nuevo, esto fue modelado a nivel de detalle. Aquí presento un súper resumen, pues estamos hablando de ventas consolidadas que van subiendo hasta los 4.000 millones de dólares bajo las premisas de producción de este plan. Inversiones de capital que sumarían los 3.700 millones de dólares, en capital de trabajo de unos 900 millones de dólares. Aquí estamos considerando evidentemente que en la partida pues yo tengo que asumir los costos fijos de producción de todas mis plantas, y eso representa, digamos, un peso nada despreciable de unos 450 millones de dólares al año, además de los costos variables de producción. Pero interesantemente, pues esto nos pone en unos números de márgenes de contribución positivo, a pesar de tener un flujo de caja negativo de aproximadamente unos 1.200 millones de dólares el primer año. De nuevo, esto es consolidado, dependiendo de cómo se segmente la cadena, pues esto puede hacer que para algunas empresas se exacerbe, es decir, sea un poco superior, para otras no tanto, dependiendo de cómo sean estructuradas las cadenas. Pero a nivel consolidado, así es como luce el sector. De nuevo, estos números son los montos de inversión necesarios. La máxima exposición de caja aquí estarían cerca de los 1.500 millones de dólares, de nuevo, a manera consolidada. Entonces,
Otras cosas importantes, pues el valor presente neto de los ingresos fiscales que estamos viendo aquí supera los 12.000 millones de dólares, tomados en cuenta una tasa del 34% y una tasa social de descuento del 5%, sin que el Estado tenga que poner un centavo en la parte productiva, y la productividad de estas inversiones para el capital pues superaría el orden de 3 veces los montos de inversión, ¿no? Y eso es algo que incluso en la industria petrolera, pues, existen casos, no quiero decir que no, pero es particularmente atractivo en comparación con otros sectores. Evidentemente que no aspiramos a medir el bienestar que puede significar para los trabajadores y la sociedad, pero bien pueden ustedes juzgar, estando donde están, lo que podría significar el que seamos capaces de convertir esto en realidad, cosa que depende fundamentalmente de nosotros. Y dicho esto, muchas gracias. Podría decir muchísimas cosas más, pero creo incluso que me pasé del tiempo y me disculpa, Marinés, por ello. No, Me vale, callo. muchísimas gracias, Víctor, por toda tu presentación. Fíjate, a medida que vienes haciendo tu presentación, se han generado una gran cantidad de preguntas. Entre ellos, bueno, por aquí nos dicen también que algunos han tenido problemas de conexión, han estado entrando y saliendo de acuerdo a su capacidad de conexión. Y entre las más relevantes, vamos a iniciar por la que dice Luis Luzardo. Luis Luzardo dice que entre todo lo que venís mencionando, ¿cuál es la importancia que ha venido tomando la gestión ambiental en todos los sectores? Perdón, ¿me repites la pregunta? Sí, la importancia de la gestión ambiental en todos los sectores. De la gestión ambiental. Sí, señor. Ok. El tema de la gestión ambiental en esta industria no es nuevo, porque se imaginarán que la parte minera es una parte que ha estado bajo la lupa por muchísimo tiempo, por ser tan relativamente invasiva esta industria, lo cual tiene su lado positivo porque es una industria que ha aprendido a manejar el tema ambiental en el tiempo. De hecho, cuando se concibe un plan de explotación minera, ese plan tiene que venir acompañado con todas las medidas de protección de lo que son aguas, tanto corrientes en superficie como subterráneas, toda la parte de vegetación, fauna, flora, etcétera, etcétera. Y al final de los periodos de concesión tiene que haber todo lo relativo a la reforestación y básicamente dejar la zona en las condiciones como se había encontrado. Si nos vamos a la parte ambiental, pues es fundamental la gerencia de esto. En este momento del tiempo no se han materializado los elementos que hagan que sea, digamos, absolutamente necesario manejarlo a nivel operativo. A nivel estratégico, absolutamente ninguna duda. De hecho, en industrias como la industria del aluminio, ya los productores del mundo más importantes están presentando curvas de costos con costo de CO2 y sin costo de CO2. Y ahí la competitividad cambia, porque se imaginarán que un productor en la China que está consumiendo electricidad producto de una planta de generación de carbón, tiene una huella de carbono que de facto es aproximadamente 17 toneladas de CO2 por tonelada de aluminio primario, mientras que si yo lo produjera con hidroelectricidad, pues estaría probablemente en los 3. ¿Qué pasa? A nivel de los mercados no se terminan de materializar esos disparadores de incentivos económicos como para que tengamos que actuar. ¿Me explico? La Unión Europea todavía no ha establecido el Border Carbon Tax. Estados Unidos tampoco por los momentos, salvo algunas cosas pequeñas que se han establecido. Pero va a llegar, va a llegar. Entonces es bastante inminente en términos históricos
nosotros creo que le hemos dado una suficiente importancia a esos elementos y sabemos bastante bien dónde estamos parados desde el punto de vista de cuál es nuestra posición actual dentro de la curva de emisiones a nivel global para las industrias, cómo tener identificados los mecanismos que nos pueden permitir incluso llegar a niveles muchísimo más exigentes de emisiones, a pesar de nuevo de estar hoy en la base de curva de emisiones en nuestras industrias. No sé si eso le responde la pregunta. Gracias, Víctor, por esa respuesta. Antes de continuar con las preguntas, voy a compartir un comentario que nos hace Isaac Vera. Dice: excelente ponencia. Es un tema absolutamente relevante para Venezuela y el mundo. Al inicio hizo mención de la relevancia de la interdependencia industrial. Y en línea con esto, nosotros estamos trabajando con el plan de la CBC, pero no consideran esta interdependencia. ¿Cómo lo ves tú, Víctor? Ese nivel de interdependencia que habla. Mira, nosotros en el grupo y en otros grupos en los que yo he estado trabajando, tenemos esa claridad. Nos ha faltado por alguna razón la más diligencia en cuanto a esa coordinación. Típicamente esas son cosas que son mucho más fáciles de hacer cuando hay un articulador que está coordinando todas las actividades. El proceso de desarrollo del Plan País, pues a pesar de que fue, digamos, tuvo coordinación, pues perdió fuelle y, digamos, en su etapa de desarrollo, pues no llegó a ser capaz de, yo creo que, o al menos nosotros hemos decidido asumir la responsabilidad que nos toca y buscar esa coordinación. Entonces, nuestro sector ha estado en comunicación con el sector energía y estamos construyendo en esa dirección, o sea, tejiendo necesidades y posibilidades de oferta, es decir, oferta y demanda, con el sector petróleo y gas, con el sector eléctrico. De hecho, a raíz de eso, yo en lo personal me he involucrado con el sector petrolero, con el cual también tengo afinidad porque trabajé bastante con esa industria, una industria que me gusta muchísimo. Lo estamos haciendo. Espacios institucionales, pues lamentablemente no hay, pero eso no quiere decir que no lo hagamos. Yo creo que tenemos que dar un paso enfrente y asumirlo como responsabilidad nuestra y producirlo. Bueno, continuamos con las preguntas. Nos dice Paola Parra: mi pregunta es, ¿qué ventajas ha generado el carbón pricing en los países que han adoptado esta herramienta para calcular los costos externos de carbono? Creo que le está preguntando a la persona equivocada, no porque yo creo que no, el sistema no ha funcionado. Y un ejemplo de ello es lo que está ocurriendo en este momento en Europa. Se disparó el precio del gas, se disparó el precio de la electricidad. La gente sintió el impacto de ello, se convirtió en un tema muy álgido a nivel político, pero el haberle colocado el precio al gas al final no significó o no produjo lo que se esperaba que produjera al principio, que es un cambio de comportamiento de la gente cara a reducir su consumo de energía. Entonces, si a mí me preguntan el pricing de carbono, lo único que ha hecho es concientizar a los productores, a las industrias, pero no al consumidor final. Y yo creo que toda esta discusión ambiental que se ha dado, y evidentemente no es otra cosa sino mi opinión muy personal, es que es una gran hipocresía. ¿Por qué? Porque se está acusando al productor de energía de que estaba produciendo una energía sucia, cuando es sucia por conocimiento reciente, digamos, históricamente. Pero no se le coloca la responsabilidad al consumidor, que es quien en definitiva puede tomar la decisión de que no uso el carro, uso el metro, no consumo plástico, no consumo energía. Entonces, se ha convertido como en los responsables de todo. Los productores de energía son los malos
y no hay nadie. Yo creo que si vamos por ese camino, no vamos a obtener ningún resultado, porque mientras haya demanda, si tú castigas la oferta, ocurre lo que está ocurriendo ahora. Y es que la demanda continúa y los precios se van al ¿Y diablo. será que todo esto, Víctor, responde a esta pregunta? Ya te voy a mencionar, y disculpa que te interrumpa, No, no, va no. como muy de la mano, ¿no? Gabriela Sierra dice, ¿qué tan cerca o tan lejos estamos de una economía verde? Hablando acerca de las ferrosiderúrgicas, ¿no? Con esto que tú vienes diciendo, de la responsabilidad compartida. En el caso nuestro estamos cerca, a nivel global estamos lejísimos. Recuerden la lámina que aparece un cuadrado gigantesco negro. China produce la mitad del acero del mundo y todo con 2 toneladas de CO2 por tonelada de acero, que es más del doble de lo que hace el resto del mundo. Entonces, estamos muy lejos, no hay sustituto para ello. Y la ruta no es sencilla. Yo creo muy personalmente que parte del problema es que los políticos y algunos técnicos de ciertas áreas consideraron que como que era sencillo el tema de migrar de energías fósiles a energías limpias, ¿no? Y es muchísimo más complicado de lo que la inmensa mayoría de la gente cree. Y ejemplo de ello es lo que ha estado pasando recientemente y va a seguir pasando. Seguro que sí. Por aquí nos pregunta Alejandra Balsa, hoy en día se está produciendo escorias de alto horno en el país. ¿Cuál es su calidad para ser usadas como adiciones en la industria del cemento? ¿Tendría impacto económico su uso en esta industria? Bueno, siempre la escoria de los hornos de arco eléctricos tradicionalmente ha sido utilizada. No conozco las razones químicas por las cuales es apetecible para la industria cementera y otras industrias, pero ha sido utilizada y no debe tener ningún tema de calidad. Por el contrario, debería ser bastante inocua en comparación con escoria de chatarra ferrosa, porque viene básicamente de elementos, digamos, de minería natural. No tienes eh, aleantes raros, no tienes otro tipo de cosas que te puedes conseguir en una eh, acería que consume chatarra. Porque tengan una idea, una de las primeras cosas que ustedes ven en un procesador de chatarra en Estados Unidos es una especie de pórtico que parece como un detector de esos de metales que hay en los aeropuertos gigantes. Y cada camión tiene que pasar por ahí y eso no es un detector de metales, es un detector de sustancias radioactivas, ¿no? Y eso es un riesgo. Cuando uno maneja chatarra, uno tiene que asegurarse que no hay nada raro como, por ejemplo, material radiactivo que a alguien se le puede ocurrir deshacerse de él vendiéndoselo a un chatarrero, ¿no? Eso está todo bien regulado. Entonces, desde ese punto de vista, siempre se ha utilizado y creo que en el caso venezolano, al menos yo no conozco ninguna razón por la cual no sea apto y atractivo que se continúe utilizando. No te oigo. Sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Luis Luzardo nos comenta por aquí que ya en Venezuela se han realizado pruebas en los cementos aluminosos y petroleros con el uso de hierro y aluminio. De reactivarse la industria ferrosiderúrgica, se establecerían alianzas con las cementeras como para aprovechar estos residuos y reducir la huella ambiental de este importante sector minero. Mira, no veo razón por la cual eso no ocurra, ¿no? Ha ocurrido en otros países y creo que perfectamente podría ocurrir en Venezuela. Paradójicamente, las cooperaciones que ocurrieron en el pasado fueron, siendo todas empresas del Estado, fueron menos productivas de lo que fueron muchas cooperaciones que ocurrieron entre empresas del sector privado. Yo tiendo a pensar que lejos de esperarse que en manos de privados las cosas sean menos cooperativas, la mano invisible va a trabajar allí, sea incentivos económicos o incluso incentivos de mejora de situaciones ambientales, con toda seguridad se van a dar ese tipo de, de alianzas y cooperaciones. Excelente. Luis Alarcón nos menciona por aquí, extraordinaria presentación.
La reactivación de la cadena ferrosiderúrgica también implicaría en positivo la reactivación del sector productor de ferroaleaciones y refractarios que están en la zona industrial de Guayana, Víctor. A ver, ojalá, ¿no? Pero el caso de Ferroven, que es la planta, una planta de ferroleaciones, de ferromanganeso y ferrosilicio que hay en Guayana, yo no veo razón para que no arranque, o sea, tiene condiciones únicas también para operar, es una planta pequeña, pero tiene capacidad relevante, tiene sentido que opere. En Venezuela hay cuarzo, en Venezuela hay cascarilla de hierro de laminación como para poder hacerlo y tiene hidroelectricidad barata, o sea, económicamente es sumamente atractivo tener. El caso de los refractarios es otra historia. No conozco el caso en detalle, pero sí conversé con los dueños de la planta en el pasado, que es una empresa, una corporación, entiendo que todavía pública en el sentido de que se cotiza en bolsa, y sé que habían temas económicos de materias primas a efectos de conseguir las calidades que requerían en las cantidades que se requerían localmente. Eso no quiere decir que teniendo los niveles de consumo en el potencial que podemos alcanzar nosotros, muy seguramente aquí se podrían lograr las condiciones para. Pero así, digamos, en una línea, ferroaleaciones debería ser rápido. Refractarios, pienso que tendría que haber algo de reestructuración y un poco más de creatividad del lado privado para poner a funcionar eso nuevamente. Esto que voy a leer a continuación es un comentario más, no es una pregunta. Dice César Martínez, entre Sidor, Ferrominera y Orinoco Iron existe una gran capacidad instalada y con posibilidad de ampliación. Además que existe la posibilidad de darle valor agregado, lo cual nos posiciona aún más en el mercado del acero como país. Y una pregunta que nos llamó bastante la atención es esta que viene a continuación de Edwin Pérez. ¿Podrías indicar, Víctor, cómo llegó a ese valor de $35 por MWH? Porque en la actualidad, de acuerdo al contrato de servicio eléctrico vigente, es de $20 entre MWH. Sí. A efectos prospectivos de su puesto, nosotros evidentemente dijimos, bueno, ¿qué valor se le coloca, no? ¿A qué precio se le pone a la potencia eléctrica? Y evidentemente debería ser un precio competitivo. ¿Por qué? Bueno, porque primero tienes un volumen de oferta de hidroelectricidad que no puedes desaguar de la zona. O sea, si yo soy una supuesta Edelca, ¿no? O sea, si yo soy esa capacidad de generación con, digamos, 17.000 megavatios contando a Tocoma, que nos falta todavía un poco, y veo la demanda que tengo, primero tengo un sistema interconectado que me limita la potencia que puedo desaguar por ahí a 8.000 megavatios, estando bien, ampliable, bueno, ampliable a 13.000 megavatios de potencia en determinado momento. Me queda un volumen de potencia muy importante. El costo de producción marginal de hidroelectricidad es sumamente bajo, básicamente casi cero. Y entonces lo que le queda a uno para establecer un precio es, bueno, en cuál es el monto en los cuales se han transado los contratos de largo plazo importantes entre productores similares. Y la respuesta está que los contratos renegociados en Canadá, en Noruega, en los países que tienen capacidad hidroeléctrica importante, con este tipo de industrias están entre los 30 y algunos en $40, no necesariamente los más recientes, razón por la cual dijimos, mira, vámonos a algo en el medio. Pero a nivel internacional son referencias y es una muy buena referencia. De hecho, hemos conversado con gente de la industria eléctrica venezolana y cuando uno les menciona ese precio, pues sonríen con la satisfacción de pensar en que podrían acceder a ese flujo de caja. Es decir, sería una ayuda bien, bien importante.
Sigan apareciendo por aquí comentarios de agradecimiento por la ponencia y que de verdad ha sido muy útil para los trabajos que están haciendo nuestros estudiantes de la Industria Nacional del Cemento. Y nos queda un par de preguntas. Nos dice por aquí Luis Luzaro si podría hablar de nuevo de una fusión interempresarial de la CBG. ¿Existen empresas transnacionales que hoy día muestran interés en esta industria? Si entiendo bien la pregunta, de fusión. Sí, dice así. ¿Se podría hablar de nuevo de una fusión interempresarial de la CBG? Realmente nos Ok. lo dice. Bueno, puede querer decir que se consoliden todas las empresas. Eh, yo pienso que ese escenario, a ver, es bastante difícil porque la CBG no está en capacidad ni financiera ni organizacionalmente, es decir, de capacidad gerencial como para, capacidad organizativa, operativa, como para poder hacerlo. Si estamos hablando de fusiones o asociaciones con otras empresas, yo creo que esa es la ruta, o sea, no nos queda otro camino, bien sea locales, extranjeros o una combinación de todos los anteriores. O sea, esto va a tener que sacar adelante básicamente la iniciativa privada Okay. con el apoyo del Estado. Buenísimo. Dice José Martínez, ¿cómo se piensa competir con los desarrollos innovadores internacionales? Mira, nosotros estamos en absoluta y total capacidad de competir a nivel global. Básicamente sin ningún problema. Los problemas más importantes que se dan en esta industria en particular son los problemas de acceso a los mercados por los gobiernos. Nosotros, por ejemplo, nos salimos del mercado andino. Evidentemente, recuperar la posición que nosotros tuvimos en los mercados andinos no nos va a ser fácil. Ahora, por eso es que necesitamos un Estado que defienda los intereses de los nacionales. Y aquí de los nacionales no estoy hablando de las empresas, porque estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de una zona. O sea, esta es una industria muy importante para no solamente la región de Guayana. Entonces, se requieren ese tipo de habilidades para poder reinsertarnos, pero desde el punto de vista de capacidad de competir, no, o sea, lo vuelvo a repetir, Venezuela está en la base de la curva de costos de producción de acero. O sea, por precio no vamos a perder nuestra capacidad para competir eh, en el tiempo. Eh, somos un portento de producción de acero. Es más, si yo fuera a otro país en el vecindario, pues tendría algo de nervios de que pudiera rearrancar el aparato productivo nuestro. Siguiendo por aquí con los comentarios, como te decía, esa era una de las últimas preguntas. Ahora de aquí en adelante tengo en el chat muchísimos comentarios que quiero compartirte. Joan Okay. Beni dice, muy completa presentación y muy relevante para el escenario actual que estamos viviendo. Miguel Ángel, Paola y Gabriela dicen que excelente ponencia, que gracias por compartirla. Lideli, gracias Víctor por la excelente presentación, muy completa y didáctica. Que hacen Bueno. referencia allí, sí. Extraordinaria presentación, dice Luis Alarcón. Y Fidel Castro dice, Víctor, muchas gracias. Y como siempre, la bola fuera del parque. ¿Nos podrías detallar el adicional de inversión para el canal de navegación? Muchísimas gracias. Dice Fidel. Por aquí también Omar, ¿existe un levantamiento actual del estado físico operativo de estas industrias? Así como pregunta, ¿sabes? Comentarios. Tenemos conocimiento bastante bueno dentro de las limitaciones de no poder hacer inspecciones directas. No puedo decir más que eso. O sea, no estamos hablando de suposiciones, tenemos cierto nivel de conocimiento. Ahora, si alguien me pide un informe de inspección firmado por el inspector, pues lamentablemente
no lo tenemos. De nuevo, esto se hizo ad honorem, o sea, esto lo estamos haciendo como una contribución de los profesionales con nuestro país y bueno, y está hecho pues dentro de todas las limitaciones que ha significado esto, ¿no? Pero es lo que puedo decir. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por tan extraordinaria ponencia el día de hoy, por compartir esta presentación que es de muchísimo provecho para los estudiantes, para nuestros colegas que tenemos aquí, para los profesores, para nuestros coordinadores del diplomado de cemento, algunos invitados de tu parte. Muchísimas gracias a todos por participar. Con esta serie de comentarios vamos a darle cierre y finalización a esta ponencia el día de hoy. Agradecidas con todos y cada uno en nombre de IESA. Muchísimas gracias a todos. No, bueno, gracias a ustedes y a la orden. De nuevo, yo me siento parte del IESA por ser egresado y haber sido profesor en el pasado y sobre todo como venezolano. Muchísimas gracias por los comentarios y a la orden siempre eh, para cualquier cosa en la que pueda ser de utilidad con el IESA y con el país. Seguro que sí, Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. A ustedes, hasta luego.